Oye, Dora, pues muchas gracias por hacer esto. Mira, a mí a veces Smith no me parece tan liberal como lo ponemos, aunque obviamente tuvo ahí genialidades que se convirtieron en frases célebres del liberalismo como la mano invisible o lugares comunes, ¿no? Pero quizás para mí lo más interesante fue su viaje intelectual de la filosofía moral y de la jurisprudencia hacia una ciencia medio incipiente en el momento, que era la economía, ¿no? Tu relación con los fisiócratas y cómo se logra distanciar de ellos y mostrar que probablemente Francia y quizás España también estaban atorados en un momento económico mercantilista y que en Inglaterra es donde estaban pasando cosas nuevas e interesantes, pues creo que es un viaje intelectual que vale la pena, ¿no? Entonces, Dora, ¿cuándo fue la primera vez que leíste a Smith? ¿Qué impresión te causó Adam Smith cuando lo leíste por primera vez? No te puedo decir exactamente cuándo ni cómo, pero indudablemente mi entrada al mundo de las ideas liberales fue cuando ya mayorcita, no te digo muy joven, no te quiero decir la fecha tampoco, pero sí algunos años, fuimos mi esposo y yo a Washington, a vivir a Washington, y yo me matriculé en George Mason University. Y cambió mi vida totalmente, ¿no? Yo era en esa época, pues sí tenía como un poco más de 50 años, y luego de poner a mis hijos en el colegio, en mi esposo a su trabajo, y ahora qué hago. Entonces vi que había una universidad cercana, entré a George Mason University, me registré a George Mason a tomar cursos de así nomás, ¿no? Entonces fue una maravilla pues escuchar cosas que yo nunca había escuchado, porque en el Ecuador en esa época era la época de toda la gente que había venido de Chile, mis profesores eran socialistas, un poco de esa cosa. Entonces fue un mundo que se me abrió tan grande. Y ahí pues uno de los primeros cursos era pues mencionar a Adam Smith, era el de cada día, ¿no? Toda la influencia, todo lo que ha tenido y todo lo que las obras de Adam Smith, porque te confieso también que aunque la parte económica es tan importante, la parte de las teorías de sentimientos morales, eso me impresionó mucho y continúa siendo una obra para mí maravillosa, porque me gusta también, como me gusta mucho la filosofía también, entonces esa parte me atrae muchísimo y, y, y Adam Smith, pues él era un filósofo, ¿no? Daba en los rasgos, lo que daba era filosofía moral. Este, y, y nos abre tantas cosas cuando uno empieza a leer. Y una de las cosas que siempre agradezco también cuando empiezo a pensar cómo entré en este camino, algunas de las oportunidades que he tenido realmente de coger el libro tranquila, ya sin esa presión de los profesores que te están pidiendo que des tu opinión, que escribas esto, ha sido las Liberty Funds, ¿no? Que me parece una de las cosas más maravillosas de las que hemos disfrutado algunos de nosotros, y es una experiencia donde tuve oportunidad de leer mucho ¿no? A Adam Smith en todos los aspectos. Mi viaje por Smith empezó al revés, empezó por su economía política y por la riqueza de las naciones. Pero creo que hay un montón de nociones de este viaje filosófico de Smith que incluso empieza con los clásicos de Grecia y Exacto. que realmente es una culminación de todo el conocimiento que tenía la sociedad en ese momento. Yo no me puedo imaginar lo que eran esas clases en la Universidad de Glasgow, pero deben haber sido lecturas, como les decían ellos, Sí, fascinantes, ¿no? Verdaderamente fascinantes. Ahora, tengo mis propias perversiones intelectuales y la economía me lleva por esos caminos
y tú también eres una gran economista, Dora. Entonces tengo que llevar las preguntas también un poquito por ese lado. Y había hecho yo un par de apuntes, sobre todo porque como tú eres una experta en temas de teoría No, monetaria. me gusta No, leer nomás, me gusta leer, eso sí soy una, si me dices que soy una apasionada de la lectura, allí sí, tengo ya, mi familia me odia porque andan, es que yo rodeada de los libros todo el tiempo, como me imagino que has de ser tú también, ese amor por los libros, eso es todo lo que me puedes culpar a mí, de ser un no, amante pero de los libros. yo creo que tú fuiste una de las voces muy importantes para la política monetaria ecuatoriana que ha hecho que el país sea un referente regional y mundial en términos de estabilidad en este momento. Y Smith en sus disertaciones alrededor del valor del trabajo y el valor trabajo para crear riqueza en las naciones, eh, ponía como un prerequisito indispensable para la división del trabajo el que hubiera dinero y que ese dinero fuera generalmente aceptado por todo el mundo. De hecho, pues también tiene sus comentarios, y si te acuerdas, en la riqueza de las naciones alrededor de cómo el precio de los metales preciosos cayó en el mundo a partir de los descubrimientos americanos, de las minas de plata y las reservas de oro. Bueno, él veía esto como un fenómeno que depreciaba esta fuente de riqueza. Al final era un hombre de su tiempo. Quizás si leemos a otros pensadores liberales, ya abandonaron esa noción muy rápidamente de que la riqueza viene del trabajo, pero Smith parece tener muy claro aquello y que no tenía que ser además cualquier clase de trabajo, nos teníamos que dedicar a trabajo productivo de manera que pudiera acumularse riqueza. Entonces, ¿cómo ves tú esta relación entre el dinero, el trabajo, la riqueza? Quizás esta genialidad de Smith eh, que está en las primeras páginas y es que la riqueza de las naciones al final es el flujo, es el PIB, ¿no? Él no le sabía decir Producto Bruto Interno, pero pues lo que dice es el ingreso anual de todas las mercancías que produce una nación, que se distribuye a todas las personas, y si son muchos y hay poco ingreso, pues serán pobres, y si son pocos y hay mucho ingreso, serán ricos. Creo que ahí están los fundamentos de la economía moderna, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, digamos, ¿no? Y esa, eso de la, me parece que la palabra fundamentos de la obra de Smith es maravillosa porque si bien es cierto que él toma muchas cosas de Salamanca, todos antecesores de eso, no es que él se inventó tampoco, se sentó un día y aquí esto es lo que invento, ¿no? Toda esta, pero cómo lo sistematizarlo todo, ponerlo en una forma que puede ser y escucharte a ti, me encanta escucharte como una historia tan bonita, ¿no? De cómo pasó, cómo él reflexionó, cómo esa, y yo leí un libro sobre la vida de Adam Smith. ¿Tú te crees que alguien me lo prestó? Y, entonces, y lo tengo muy claro en la cabeza, Adam Smith caminando, pensando, cabizbajo, ¿no? Que a veces se perdía, muchas ocasiones se iba al campo y caminaba, y algún guardián lo traía de regreso a la casa de su madre, pues con el que vivió toda la vida, ¿no? Entonces, pero su reflexión, sus cosas que puso en su lugar cada pieza de este gran ¿no? puzzle que es la economía. Y eso es su gran contribución, cómo sistematizó todas estas piezas y nos dio semejante obra tan grande, ¿no? Ahora, este, eh, no, no hay duda que a él se lo considera el padre de la economía, y los temas que tú estás indicando, y especialmente el tema monetario, ¿no? Que es el que
tuve también la suerte de aprender en John Mason con White y todas esas cosas, porque esa fue la fortuna que en cuanto a la dolarización que tú acabas de mencionar, que en este país se hizo. Bueno, una, en primer lugar, que nosotros ya los ecuatorianos estábamos dolarizados, ya la gente ya no, pero dar el paso de hacerlo oficial es ese paso chiquito o grande, ¿no? A veces lo digo grandote, otras veces chiquito, que no lo dan muchos países, como el caso vemos el caso de Argentina, por ejemplo, que están hablando de la dolarización no sé ya cuántos años, pero no logran dolarizar, no logran oficializar, porque necesitas tú ese sello de que es oficial el dólar. En el Ecuador la gente estaba dolarizada después de una época durísima que tuvimos nosotros con el presidente Maguad y muchos problemas. La gente optó por el dólar. Ahora la felicidad es que había allí un instituto ecuatoriano de economía política, había Kurt Schuller, que había estudiado, había trabajado mucho con Steve Hanke en Europa haciendo los cambios de moneda y había sido compañero mío en George Mason y que vino y estaban mucha gente que nos reuníamos organizados en la Cámara de la Pequeña Industria que para sistematizar todo ya a darle forma a esto. Entonces, una serie de cosas que dan para que el Ecuador se dolarice y que yo veo pues en otros países que no toman la decisión. No, Venezuela es un caso aparte también, pero la gente quiere dólares, ¿no? Ahora que hay muchas discusiones al respecto, le escuchaba no hace mucho a un argentino hablar, bueno, ¿por qué dólar? ¿Por qué no usar el euro o usar otro? Bueno, porque el dólar es en estos momentos la moneda fuerte del mundo, es lo que todos tenemos confianza y de eso es lo que se trata, ¿no? Así que, pero volviendo a Adam Smith y todos sus, los aportes, esos tan grandes que ha hecho para todos nosotros y que yo creo que en alguna forma debemos de leerlo más de lo que lo hacemos generalmente. Claro que es un libro grande, de 1000 páginas, pero todo su contenido es tan hermoso y habla de tantas cosas. Es una obra tan rica, no solo en literatura, ¿no? Sino todo lo que tiene que hablarnos a nosotros, porque nos habla, nos dice mucho, ¿no? Entonces, yo creo que una de los temas importantísimos son la división del trabajo, ¿no? Ahora, Kachanowski escribió, no sé si lo ha tenido oportunidad de leer, yo sí lo tengo sobre los aspectos del valor subjetivo, ¿no? En el que los austriacos somos ese desarrollo, ¿no? Pero la importancia de hacer la división del trabajo, de su historia del alfiler. Hay tantas cosas que se pueden hablar y quizás las estoy mezclando todas, pero es que sí es leer a Adam Smith, nos habla de muchas cosas tan importantes todas. Sí, yo creo que realmente pintó la economía como iba a ser en los siguientes 3 siglos y eso creo que es un valor impresionante. A mí me gustan mucho todas sus disertaciones alrededor de el impuesto a la plata en el Perú, el Quinto Real famoso, y cómo el duque de Cornwall, que tenía la mina de estaño en Inglaterra, tenía un impuesto mucho menor, probablemente porque el soberano inglés pues no tenía ninguna esperanza de que una mina de estaño le fuera a dejar ahí un gran rédito. Y aún así se da cuenta que tanto el ingreso de la mina de Cornwall como de las minas grandes de Perú acaba siendo parecido y la renta real en ambas naciones también es muy parecida. Y entonces llega a conclusiones como, bueno, sí, pues el estaño es más útil, pero pues la plata pues es más valiosa y es más fácil que se la roben y que la contrabandeen, ¿no? Entonces, una serie ahí de hallazgos muy interesantes
de cómo funciona la economía real, ¿no? Y el trabajo destructivo que puede crear el Estado al poner estos impuestos de manera arbitraria. Lo que decía Smith, muchas de esas minas en el Perú no pueden explotarse simplemente porque no les alcanza para pagar el quinto real. La beta puede que sea más complicada y sea más difícil, y entonces otra vez no es el mineral que está ahí el que vale, sino el trabajo de los mineros que se enfrentan a más o a menos complicaciones para sacarlo, ¿no? Sí, ese es un ejemplo fantástico y es un ejemplo tan real, tan actualizado, tan que lo podemos aplicar en cualquier momento, que pues, y eso lo puso tan claro que la riqueza no era el oro, no era la plata, no era, sino los productos, ¿no? Los productos, el comercio, ahí ya va todo a su explicación del comercio, de la actividad comercial, o sea, nos va llevando, nos va organizando ese sistema para llevarnos a lo que es la parte también importantísima, la de la libertad, ¿no? Él la llama la libertad natural, pero todo lo que tú estás diciendo, todo eso pues está en la base de la libertad del individuo que pueda pensar, que pueda diseñar su vida. Entonces, para nosotros también, para desde el punto de vista liberal, esa libertad natural que él ha llamado y que es tan importante para nosotros, el individuo que es capaz de hacer su vida, organizar, todo eso lo va llevando y no, y aún a pesar de eso, digamos, por ejemplo, para nosotros tan importantes que son los empresarios, este, pero Smith dice bien claro, tengan cuidado también de los empresarios, tengan cuidado de los intereses de cada uno, tengan, ¿no? Está bien, está maravilloso que ustedes consideren que los empresarios dirigen todo, pero cuídense, cuídense, mire bien que las cuestiones de los intereses individuales priman sobre muchas cosas. Entonces, y después pues siempre sus frases famosas de lo que no somos piezas de ajedrez, ¿no? Esa parte es interesante porque no era un tecnócrata como los conocemos actualmente, sino tenía este aspecto de la filosofía moral y la parte humana que es muy rica, ¿no? Y que realmente es el complemento perfecto para la economía. A lo mejor está volviendo ahora con todas estas ciencias del comportamiento y la nueva economía del comportamiento, que es una mezcla entre la psicología y la economía. Probablemente está ahí, ¿no? Estamos regresando a las motivaciones individuales que también son importantes. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención respecto a cómo los hijos del Imperio Español y los españoles y los latinoamericanos vemos el ingreso y cómo lo ven los británicos y los alemanes, los holandeses probablemente. Hay muchos tipos de ingreso. A mí realmente me parece increíble cuando estudiaba yo economía en los 90, las traducciones de los libros de economía como el de Samuelson, en donde todos los ingresos en español eran renta, ¿no? Y mientras que en inglés, pues hay un ingreso ganado y hay un ingreso acumulado y hay un montón de clasificaciones del ingreso. Y me da la impresión de que quizás ese fue el éxito del Imperio Británico en ese momento. Igual y nuestra historiografía española nos lo pinta como, bueno, es que tuvieron patentes de corso, nos robaron el oro y entonces así fue como fundaron su industria y fundaron sus imperios, pero quizás hay más que eso, ¿no? Una cultura mucho más frugal, una cultura del ahorro. El propio Smith y probablemente esto lo toma de Hutchinson, su colega, el tema en un país rico en recursos naturales, donde las guayabas se caen de los árboles y pues nadie tiene realmente incentivos para trabajar. En el frío en Escocia probablemente
es muy distinto, y no solo para trabajar, sino para defender los derechos de propiedad de lo trabajado, ¿no? No sé si podríamos conversar un poquito sobre eso, ¿no? ¿Qué los hace a ellos tan estrictos con el trabajo y con los distintos tipos de ingreso, y a quién se le deben y por qué? Y los hijos del Imperio Español lo vemos como las rentas, ¿no? Yo tengo también, no hace unos meses, justo con Berta Pantoja y algunos, estuvimos en un coloquio sobre este tema, leyendo el libro de Lewis, ¿no? Sobre las Productividad. diferencias. Ajá, exacto, interesantísimo. Y da para largo pensar cuál es el tema de las culturas, qué es lo que hemos tenido por el lado inglés y por el lado de acá de los españoles, ¿no? Y por qué somos lo que somos y actuamos en eso. Será algunas de las preguntas que tú estás planteando son muy difíciles de responder realmente, ¿no? Si nosotros con nuestra cultura española o la cultura inglesa que nos cambió la orientación, nos dio la orientación distinta, ¿no? Las colonias, españolas, que mantenían mucho del reinado y de todo de España, versus la libertad que tuvieron más en el norte los ingleses. Entonces hay mucho que conversar ahí sobre ese tema muy importante que tú acabas de mencionar. Si tú tuvieras que hablarle a gente mucho más joven que tú, que tiene espacios de atención mucho más limitados, que probablemente están educados con pequeños cortos de video que duran menos de un minuto, y que reciben fracciones de información todo el tiempo, y que definitivamente no tienen quizás no tendrán la ocasión de leer un libro de 1500, 1600 páginas como La riqueza de las naciones, o de 1000 páginas como Los sentimientos morales. ¿Qué les dirías respecto a Adam Smith y lo que podemos aprender de el filósofo moral que unos decían que era político o instructor de jurisprudencia o de asuntos de Estado, y que al final pues acabó siendo como el padre de la economía, ¿no? Bueno, no es qué les diría, sino qué es lo que les digo yo todo el tiempo. ¿Qué es lo que les digo? Que lean, que no, que cojan los libros, que no se entretengan solo como tú acabas de mencionar. Eso parece que estamos en la misma onda, porque yo muchas veces cuando tengo que escoger, tomar los libros, y siempre estoy recomendando los libros que lean, ¿no? Yo creo que si uno empieza abrir un libro, se enamora de los libros. Hay que hacer el primer paso de no asustarse ante un libro y leerlo. Como tú acabas de mencionar, los jóvenes ahora están mucho más acostumbrados a leer en sus pequeños telefonitos todo, vivir a base de eso. Pero yo creo que puede ir, que mucha gente se asusta de eso, y ahora estamos mucho hablando de la inteligencia artificial y todas esas cosas nuevas que se nos vienen, pero la lectura sigue siendo pasión para mucha gente. Quizás no tan, no, nosotros vemos a los jóvenes así, pero yo creo que la gente mayor, estamos con nuestras bibliotecas y los nietos alrededor, así que de todas maneras yo creo, soy optimista de que vamos a seguir amando los libros. Ojalá, Dora, yo creo que eso es útil. Fíjate que una pregunta que también había pensado yo hacerte a ti sobre este tema era esta visión de Smith sobre la América, ¿no? Que quizás tenía más conocimiento de las colonias norteamericanas de Inglaterra, que después serían Estados Unidos, que de la América española, aunque sabemos que tuvo contacto con algunos intelectuales y con algunas personas de la América Española. Ciertamente lo que se dice es que en España, pues,
todo el pensamiento económico de Smith no era desconocido y que probablemente hubo influencia de Smith en gente como Miguel José Sanz, el mentor del Libertador y otros pensadores y militares y gente que fue importante en América Latina. Pero al final él tampoco se interesaba tanto por los fenómenos bélicos, políticos. De hecho, él se refería cuando publica La riqueza de las naciones en la primavera de 1776 como un tema de los disturbios los disturbios temporales que están pasando en las colonias americanas. Quizás él no vio pues que estos imperios iban a cambiar mucho y que se iban a desmoronar y que iban a cambiar de maneras muy distintas. De hecho, lo que él decía es que Inglaterra era mucho más rica que la Norteamérica, aunque también reconocía que el salario era mucho más grande para un trabajador en Norteamérica que en Inglaterra. Y quizás ahí empezó a ver pues que había una nueva manera de hacer riqueza. Estaba la riqueza vieja acumulada y la riqueza a partir de lo nuevo, de lo que se estaba creando. ¿Tú cómo ves eso, Dora? Coincido contigo, yo coincido en que, digamos, eh, Adam Smith fue un gran observador de lo que estaba pasando en el mundo, en todo, ¿no? Y ese meditando sobre todas estas cosas. Yo creo que él eh, observó todo esto y de ahí es que surgen todas estas series de principios y que él tuvo, el amor al comercio, por ejemplo, ¿no? Son cosas que tiene que verlas, perdón, verlas sacado de su propia investigación, de su propio trabajo. Así que, pero sería interesante analizar o comparar un poco lo que tú estás indicando. Dora, pues muchísimas gracias. Ya tengo que moverme a la siguiente entrevista, pero te mando un fuerte abrazo. Disfruté mucho la conversación y ojalá podamos tenerla pronto en No, yo Ecuador. a mí también. Un abrazo para ti muy grande.